Estamos delante del Museo Carlos Pellicer de Villahermosa, en el estado de Tabasco, en México. Es un museo regional de antropología, bueno, algo así como el gran y famoso Museo Nacional de Antropología de México, pero a nivel regional. Está dedicado a este señor, Carlos Pellicer Cámara, gran museólogo que creó, pues ya lo hemos visto en otra ocasión, el Parque Museo de la Venta y otros museos, por ejemplo, de Frida Kahlo en la Ciudad de México. Ha hecho magníficos museos y además también era poeta, considerado uno de los mejores poetas de la historia de México. Aquí tenemos la lápida que lo recuerda a este señor. Bueno, poeta de América lo llaman, quizá un poco exagerado, no lo sé. En todo caso, el museo es muy interesante porque es un museo de antropología que muestra los vestigios de las culturas precolombinas aquí en el estado de Tabasco, principalmente la olmeca y la maya. Y vamos a ver lo que nos depara. Y bien, ya hemos entrado en el Museo Carlos Pellicer, cuya entrada, por cierto, es gratuita, por el momento por lo menos. El museo no está terminado, por lo tanto, en fin, veremos unas cuantas piezas, pero todavía falta completar la colección de la exposición permanente. Quizá por ese motivo, pues, la entrada es gratuita. Y aquí vemos una de las cabezas colosales características de la cultura olmeca, como ya podemos ver en el Parque Museo de la Venta. Aquí también hay piezas del recinto arqueológico de la Venta que no se colocaron al aire libre, sino que se colocaron aquí en el museo para dar mayor comprensión a las principales culturas mesoamericanas, culturas precolombinas que se asentaron en esta tierra de Tabasco. Una tierra que tiene una gran riqueza gracias a los grandes ríos y por eso pues tiene asentamientos humanos desde hace más de 3000 años. Aquí vemos, por ejemplo, unas estelas mayas. Estos son jeroglíficos mayas, un jeroglífico que ha sido descifrado. Bueno, nos da mucha información sobre determinados periodos de la historia de los mayas o determinados gobernantes. En esta estela, por ejemplo, vemos aquí, tiene dos partes, dos lados, dos caras. Vemos aquí, por ejemplo, más jeroglíficos y la figura de un jefe militar, porque esta, por lo que se ha podido, aquí vemos el jefe militar ataviado con ese magnífico casco, penacho, etc. Y bueno, pues relata la victoria en una batalla sobre un enemigo que no ha sido determinado todavía. Vamos a ver más piezas. Bueno, la planta calle del museo tiene muy pocas piezas, es prácticamente una presentación de lo que fueron las culturas precolombinas o prehispánicas, como gustan decir aquí. Y vemos aquí, por ejemplo, unos incensarios de barro. Este tiene forma antropomorfa, pero como podemos ver, con cabeza de jaguar o de felino en general, con grandes atributos, en fin, con unos ropajes muy ricos y que corresponden a la cultura zoque, que se desarrolló en lo que sería la Alta Edad Media en España, entre los años 600-800 de nuestra era. Aquí tenemos otro incensario también de barro, en este caso está colocado sobre una cabeza de murciélago y adopta también garras de murciélago, orejas de murciélago. Bueno, se encontraron en cuevas de la sierra de Teapa y Tapejulapa, donde ya estuvimos, y en esas sierras, en las cuevas, colocaban estos incensarios para conectarse con el inframundo, con la otra vida, puesto que consideraban que bueno, las cuevas es donde, digamos que era el lugar de paso o de conexión con el inframundo. Y por eso también la conexión con los murciélagos, animales considerados de transición o que conectaban con el inframundo. Como hemos dicho, este Museo Carlos Pellicer es un funcional edificio. Hemos subido por estas escaleras y se puede subir hasta el segundo y tercer piso, pero que no están abiertos al público porque están sin terminar, están sin completar. Podemos ver desde aquí que en la parte superior en algún momento habrá otras salas. Por el momento solamente se puede ver la sala de la planta primera, en la que nos hace ante todo una presentación de los olmecas. Los olmecas que se originaron en la costa de los estados de Veracruz y de Tabasco, donde estamos ahora. Pues hay una cabeza bastante fiera. Los olmecas se caracterizaban, entre otras cosas, por las grandes cabezas, las grandes figuras, muchas de las cuales se han encontrado en su principal recinto arqueológico, el de la Venta, aquí en Tabasco, donde se conservan réplicas de las obras que en su mayoría están aquí o en el Parque Museo que ya vimos dentro de la ciudad de Villahermosa. Aquí vemos todas las grandes figuras. Fueron los olmecas uno de los primeros pueblos mesoamericanos, de los pueblos que habitaron en esta zona de América, en hacer grandes estatuas y en construir una sociedad realmente estructurada, lo que podríamos llamar una civilización. Fue uno de los primeros pueblos realmente organizados de esta zona del mundo. Se desarrollaron incluso, bueno, en tiempos, los siglos anteriores
a nuestra era. Y aquí vemos, por ejemplo, algunas figurillas que estaban hechas con diferentes materiales y que nos muestran las características físicas que tenía este pueblo. Entre otras cosas, cabezas aplanadas, como podemos ver allí, o sea, se aplanaban con tablillas, y también mutilaciones en los dientes. Se retiraban algunos dientes porque eso era considerado, bueno, pues un canon de belleza en aquella cultura de los olmecas. Vemos también en esta zona, aquí vemos, por ejemplo, joyas, la mayor parte de ellas hechas de jaspe, perdón, de jade verde. Y aquí vemos también, por ejemplo, una estatua oferente, aunque la vemos por aquí, tiene aquí un rostro y está ofreciendo. Sin embargo, lo curioso de esta pieza es que, bueno, está bastante deteriorada, pero se puede apreciar todavía otras tres cabezas que tenía alrededor, otras tres caras, mejor dicho, que tenía alrededor de su cabeza. Objetos de diferente naturaleza, como por ejemplo estas figuras zoomorfas. Vemos aquí la cabeza de un felino, sin embargo el resto del cuerpo no existe, probablemente una piedra empotrada en algún edificio. Y también diferentes objetos utilizados en la cocina, por ejemplo, o para la elaboración de alimentos, como por ejemplo este mortero que utilizaban para moler grano. La dieta de aquellas culturas no difería mucho de lo que es la dieta de los campesinos actuales de Tabasco o de Chiapas, por ejemplo. Vemos aquí más objetos, vasijas, etcétera, utilizados en la cocina y en la conservación de alimentos. Y aquí vemos pues una figura colosal que retrata a un personaje poderoso, intimidatorio sin duda. Mostraba así a los campesinos y a la gente del pueblo llano, mostraba quién era el que mandaba. Vamos a seguir viendo más piezas de este museo Carlos Pellicer. Bien, y ya hemos visto cómo se representan los gobernantes, los personajes de la alta sociedad, de un modo un poco intimidatoria. También los vemos aquí, por ejemplo, aunque le falta la cabeza, vemos un personaje sentado en una especie de trono, lo cual indicaría que sería un personaje, como digo, pues de las clases gobernantes. Aquí vemos también joyas que pertenecieron a esos personajes. O este, por ejemplo, lo vemos sentado aquí con un tocado realmente majestuoso, que indicaría un poco eso, que es uno de los personajes de la clase dirigente. También la religión, evidentemente, tiene que ver con los que mandan siempre, y aquí vemos, pues, por ejemplo, algunas figuras de deidades antropomorfas con forma de personas, aunque aquí, como vemos, se ha deteriorado bastante los rasgos que tenía. Ahí vemos una cabeza sin terminar, con los rasgos aquí los podemos ver por este lado. Y podemos ver también, por ejemplo, una característica de la escultura olmeca, es la posición sedente, que recuerda un poco a Oriente, a Extremo Oriente, pues, en fin, a China o a otros lugares de Extremo Oriente. Y en este caso vemos que es un personaje también antropomorfo, pero con cabeza felina. Era muy habitual mezclar los felinos, especialmente los jaguares, con seres humanos. Era una representación del dios jaguar, que era, según muchos, la deidad principal. Otra escultura en posición sedente, con esos brazos extendidos hasta tocar el suelo. Otro bonito tocado, en este caso con también cabeza de felino, de jaguar, pero que es un tocado de este otro mandatario. Por cierto, vemos que el museo está justo a orillas del río Grijalba, que pasa por la ciudad de Villahermosa. Y bueno, otras esculturas hechas en piedra por los olmecas. En este caso podemos ver las garras felinas de una escultura que, bueno, le falta un fragmento de la cabeza, pero se puede apreciar claramente la forma de felino estilizado. Aquí termina la colección de esculturas olmecas de este museo. Vamos a entrar en otra zona en la que vamos a ver otras culturas, concretamente los mayas.